La Universidad Privada de Tacna. Algunos comentándome que ya han estado poniendo a prueba algunas herramientas que hemos trabajado justamente el día de ayer. Me agrada bastante, me emociona que ya estén poniendo en práctica lo que hemos estado trabajando. Y bueno, si de repente les llamó bastante la atención lo que hemos trabajado ayer, que ahora lo vamos a recopilar un poco de lo que hemos ya un poco aprendido, el día de hoy vamos a ver nuevas herramientas complementándolos, obviamente, con lo que ya hemos trabajado. Y a su vez también les voy a compartir una plantilla que creo que les va a ser muy útil para lo que es la elaboración y la interacción con con respecto a lo que es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que sabemos que es una herramienta muy significativa y que nos va a ayudar bastante, sobre todo en lo que vendría a ser constituir o elaborar instrumentos de evaluación, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar. Muy bien, el día de ayer, como recordarán, ya hemos visto o hemos interactuado en su mayoría con nuestra plataforma virtual, ¿no es verdad? Ya hemos visto que nuestra plataforma que posee la universidad cuenta con todas estas herramientas y puede y es compatible en su máxima capacidad para poder integrar diversos recursos, ¿no? Ya entre los recursos que hemos podido trabajar ha sido, en cierta manera, el poder elaborar nuestro banco de preguntas, que como recordarán, este banco de preguntas cumplía un papel significativo en lo que era el desarrollo de nuestras evaluaciones, considerando pues obviamente algunas herramientas complementarias que nos pueden ser útiles para poder, en este caso, generar una evaluación, un instrumento que sea beneficioso en base a nuestro curso que estamos implantando. Inclusive, si hacemos un poco de memoria, el día de ayer ya hemos destacado y hemos hecho ejemplos específicamente de dos tipos de preguntas, que como recordarán, era el de opción múltiple y el de la opción de verdadero y falso, que observamos con la herramienta, en este caso, el SchoolMagic, que nos daba pues esa factibilidad de poder generar estas preguntas y sobre todo ese valor agregado que nos permitía importarlo en otras plataformas como el Google Forms o el Microsoft Forms, ¿no es verdad? Ahora, pero de repente ustedes se preguntarán, ¿y qué pasará o qué sucede si es que yo no deseo formular en mi instrumento, en mi cuestionario, ¿no? En mi instrumento de evaluación, no deseo formular preguntas de opción múltiple o de verdadero y falso. Quiero ir más allá. Quiero de repente trabajar con preguntas de emparejamiento, de respuestas cortas, o de repente soy del rubro de la gestión y quiero ver análisis, valores numéricos que están representados de manera cuantitativa y que esto me va a permitir, pues obviamente, generar una evaluación, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué pasa con esos escenarios en donde implica no solamente trabajar con opción múltiple y verdadero y falso? ¿Qué pasa cuando deseo ya implementar otro tipo de preguntas? Ahora, con lo poco que hemos interactuado el día de ayer con respecto a la parte de la inteligencia artificial, vemos que la inteligencia artificial nos puede dar miles de opciones, ¿no? Miles de formas de poder generar múltiples patrones para poder generar nuestro cuestionario. Sin embargo, recuerden que va a depender cómo ustedes formulen el prompt, que vendría a ser el enunciado, para poder obtener los elementos que ustedes quieran recopilar por parte de la inteligencia artificial. Ahora, antes de pasar, obviamente, a poder sacarle provecho a la inteligencia artificial, porque sabemos que basta que yo genere de manera correcta el enunciado y la IA lo puede generar de manera automatizada. Tenemos que tener en cuenta que la IA lo puede generar de manera factible, pero recuerden que va a depender bastante la connotación de nuestro enunciado al momento de poder darle la premisa para poder generar estos valores que nosotros deseamos obtener, considerando obviamente lo que nosotros deseamos evaluar. Entonces, antes de pasar al uso de la IA, tenemos que conocer algunos conceptos básicos, elementales, así como vimos el día de ayer que les mostré la forma tradicional quizás de crear una pregunta desde la misma aula virtual.
otro de repente trabajándolo desde un documento de Word, y luego que hemos hecho uso de la IA, que también nos daba esa factibilidad. Entonces, siempre es bueno conocer los orígenes, lo básico. ¿Para qué? Para que cuando de repente nosotros interactuemos con la inteligencia artificial y nos dé de repente resultados que no son del todo precisos o no tienen esa personalización o esa factibilidad que de repente nosotros podemos mejorar, y esto nos permita a nosotros pues poder editar ese formato o esa plantilla o ese enunciado que se vaya a generar de manera automatizada. Entonces, para poderlo modificar, para poderlo editar, para poderlo generar y posteriormente llevarlo a nuestra aula virtual, necesitamos conocer lo elemental, así como lo vimos el día de ayer. Y justamente, complementando lo que ya hemos visto, sabemos que tenemos en nuestro haber, dentro de la plataforma, la opción de poder generar un banco de preguntas, de poderlos categorizar, dependiendo obviamente de los contenidos, dependiendo obviamente del desarrollo del curso, y que nosotros ya hemos hecho escenarios o ejemplos en donde hemos integrado, en este caso, la herramienta conocida como el SchoolMagic. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, profesor, si es que yo en lo particular no trabajo con el SchoolMagic, es verdad, tiene sus ventajas, tiene sus beneficios, pero yo soy más de utilizar otro tipo de inteligencia artificial, ¿no? De repente trabajo con Copilot, de repente trabajo con otra herramienta de Gemini, qué sé yo. Entonces, es necesario que yo utilice, en este caso, el SchoolMagic para poder generar este reporte, cuestionario, como hicimos el ejemplo el día de ayer. Bueno, va a depender de ustedes de la factibilidad que tengan al momento de interactuar con la inteligencia artificial. Destaco bastante el SchoolMagic. ¿Por qué? Porque ya tiene sus prompts predeterminados en donde basta que usted suba solamente el contenido a la información y te genere específicamente lo que está programado, ¿no? Si es un cuestionario de opción múltiple, si es un cuestionario de verdadero y falso, etcétera, ¿no? Si es un cuestionario extraído a partir de un video o de repente de un documento. Entonces, esa quizás es la factibilidad de utilizar el SchoolMagic. Pero ¿qué pasa si es que de repente no quiero utilizar el SchoolMagic y quiero hacer otro camino? ¿Podría de repente utilizar el ChatGPT? Claro, pero para este caso, para este escenario, que justamente hoy día vamos a poner en práctica haciendo uso del ChatGPT, vamos a tener en cuenta que hay factores que debemos tener en consideración al momento de formular nuestro prompt, nuestro enunciado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero antes de interactuar con el ChatGPT, necesitábamos primero conocer lo básico. Recordarán que, por ejemplo, el día de ayer, cuando yo generé de manera automatizada esas preguntas, ¿no?, aleatorias, creadas a partir del SchoolMagic, ¿no?, y que lo que deseé importar directamente en el aula virtual, solicité, ¿no?, ahí mismo en el prompt, solicité a la inteligencia artificial que adecuara a un formato, no sé si recordarán la terminología, a un formato que es compatible con el Moodle. Se podría decir que es un nivel de compatibilidad en una alta tendencia de, de conjetura al momento de importar diferentes tipos de archivos, y que este era el formato, en este caso, GIF. ¿Qué es un GIF? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un GIF vendría a ser, en este caso, un archivo de texto plano que nos va a permitir de manera muy específica el poder describir preguntas de diversos tipos. Por ejemplo, recordarán que nosotros ya hemos abordado preguntas de opción múltiple y de verdadero y falso. Pero ¿qué pasaba cuando yo deseaba abordar otro tipo de preguntas? Pues hay un esquema, hay un formato, hay una configuración que se debe respetar al momento de importarlo mediante un formato GIF. Pero profesor, ayer usted nos explicó en el Word, ¿no?, que por ejemplo cuando era una opción múltiple era el A con el paréntesis o con el puntito, y cuando era verdadero y falso era con el paréntesis, etcétera. Entonces, ¿no es así? Claro, eso es cuando nosotros lo trabajamos planamente de un archivo TXT y que eran esos tipos de elementos. Pero si ya nosotros queremos optimizar, queremos ya generar de repente algo más personalizado
y que tenga diversos tipos de características en nuestro cuestionario, justamente vamos a sacarle provecho, vamos a poner en práctica la bondad que tiene GIF. Este formato, lo peculiar, tiene una sintaxis al momento de poder formular una pregunta que es muy sencillo de reconocer. Es más, inclusive vamos a tomar en consideración de que para poderlo generar o para poder abordar, en este caso, nuestro cuestionario, vamos a tomar como referencia una plantilla que justamente ahora lo voy a publicar en el aula virtual y que bueno, después ya el doctor Sam me imagino que lo podrá replicar a cada uno de ustedes para que lo pueda tomar en práctica. Esta plantilla que les voy a compartir, que es exclusivamente para que ustedes puedan trabajar con un formato GIF, les va a ser bastante útil para diversas formas de poder, en este caso, generar múltiples tipos de cuestionarios. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿por qué lo vamos a trabajar de este modo? Porque como ya les mencioné, si bien es cierto, la inteligencia artificial nos puede optimizar y generar esto de manera muy automatizada, rápida y sencilla, pero va a haber aspectos, van a haber casos, van a haber escenarios en donde ustedes van a desear crear su propia pregunta, personalizar la interrogativa, la premisa, las opciones de las respuestas para su propio banco de preguntas. Entonces yo les sugeriría que procuren siempre de repente abordar lo que les puede proporcionar de manera automatizada la inteligencia artificial y lo que ustedes también pueden sacar provecho, ustedes poniendo en práctica con su experiencia, con lo que ustedes ya dominan el tema y esto lo puedan asociar en un solo instrumento. De eso se trata, ¿no? De poder fortalecer con lo que te puede brindar la inteligencia artificial y lo que ustedes ya dominan, obviamente en base a su formación profesional y a las especialidades que ustedes tienen en los diversos cursos, ¿no? Entonces, veamos. Para este caso, vamos a mostrarlo por aquí. A ver, vamos a justamente publicar el recurso y acá queda como elemento para que después lo pueda replicar el doctor a ustedes, que es una plantilla de un archivo de Excel. Le vamos a poner plantilla GIF. Y que lo vamos a ver que es muy sencillo. Vamos a subir el archivito. A ver, esto lo tenemos por acá. Acá está. Crear banco de preguntas, formato GIF. Lo vamos a subir. Y ahí ya lo tienen. Es un archivo de Excel, en realidad es un archivo macros, y que este les va a automatizar bastantes procesos. Vamos a guardarlo. Y aquí está. Entonces ya queda registrado para que en este caso, ¿no?, lo puedan compartir a ustedes para que lo puedan poner en práctica, ¿sí? Entonces les muestro cuál es la funcionalidad de este archivo al momento de trabajar con GIF. Veamos. Vamos a descargarlo. ¿Está? Listo. Este es el archivo GIF. Voy a cerrarlo y voy a volverlo a abrir. Ahí está. Recuerden que como es un archivo de macros, recuerden darle la opción de habilitar edición, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda funcionar el tema de las macros que tiene para poder optimizar algunos procesos. Si es que no les apareciera, no hay ningún problema, ¿sí? Le doy el botón de habilitar edición. Ok, entonces vayamos a la parte interesante. ¿Cuál es la connotación de un archivo GIF? Nosotros vamos a tener diversos tipos de archivos. Nótese que acá inclusive se les estoy remarcando con diversos escenarios, ¿no? Opciones de verdadero y falso, 3 distractores, 4 distractores, preguntas de correlación, de respuesta múltiple, para rellenar blancos, respuestas parciales, etc. Vamos a tener múltiples ejemplos aquí para que ustedes lo puedan poner en práctica. Lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente, y justamente este es un archivo que lo compartió gentilmente un colega, justamente de Colombia, que también se dedica a la parte de implementación de aulas, y que justamente lo publicó con el fin de poder fomentar un poco la parte de GIF. ¿Por qué? Porque facilita bastantes procesos. Les explico aquí lo siguiente. En este casillero, en este Excel que estamos observando, vemos la casilla de color amarillo. La casilla de color amarillo sería básicamente la formulación, en este caso, de la pregunta,
¿Estamos de acuerdo? Luego, posteriormente a ello, vienen las llaves, que es básicamente para abrir la premisa, y observamos estos caracteres que están por aquí, ¿no? El símbolo igual y la tilde oblicua, ¿no? Entonces, este símbolo igual, ¿qué me representa? Pues el símbolo igual va a anteponer a la respuesta correcta. Y el símbolo de la ñ, ¿no? Que tenemos acá, que es de la tilde oblicua, ese simbolito me representa a las respuestas incorrectas. O sea, quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Si yo formulo la pregunta, vamos a ponerlo en práctica, la capital de Perú, vamos a ponerlo así, es, y acá ponemos lo siguiente. El de color verde tiene el símbolo igual. Ok, si es el símbolo igual, ese debe poseer la respuesta correcta. Entonces, le coloco Lima. Luego, el que tiene el símbolo, en este caso de la ñ invertida, debería ser el distractor, o en este caso la respuesta incorrecta. ¿Qué le vamos a poner, por ejemplo, no? Brasilia. Vamos a ponerle acá, en este caso, ahora sí, Buenos Aires. Y le vamos a poner acá París, supongamos. ¿Ya? Son respuestas incorrectas. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez culminado ello, se cierra con llaves. Es así la premisa. Ahora, supongamos que usted quiera agregar un comentario ante la respuesta marcada, tiene que colocarlo después de el símbolo del Michi, o el hashtag, como algunos lo conocen, ¿no? Entonces, después de ese simbolito, usted puede colocar un comentario, ¿no? La respuesta es correcta, puede retroalimentar, ¿no? Efectivamente, Lima pertenece a la capital del Perú, ¿no? Puede retroalimentarlo de esa manera. Y también del mismo modo, después de el hashtag, usted puede colocar la retroalimentación si es que esta respuesta, si es que el alumno hubiera marcado esta respuesta y hacer una retroalimentación directa, ¿no? No pertenece o no corresponde, ¿no? A la opción que has marcado, ¿no? Entonces usted puede colocarlo y eso es opcional. Si usted gusta, lo puede colocar o lo puede dejar tal cual. Esa es la representación básica de una opción múltiple dentro de GIF. Nada más. Repasando, la formulación de la pregunta, la respuesta correcta y luego las alternativas incorrectas. Ahora, me preguntarán, profesor, ¿y siempre tiene que ir primero la respuesta correcta? No. Usted si gusta puede colocarle acá primero la respuesta incorrecta. Supongamos, vamos a hacer el escenario. Le voy a colocar que primero es Brasil o Brasilia. Y acá le vamos a poner Lima, ¿ya? Entonces, supongamos que esta no es la respuesta correcta. En realidad no lo es. Entonces, ¿cómo genera ese simbolito? Es muy sencillo. Es la combinación de teclas, lo voy a colocar por acá, al más 126. Profesor, no me sale, es que mi teclado es del laptop y no me funciona esa parte. No se complique, si no le sale ese carácter de la ñ invertida que es con al 126, cópielo, ¿no? Le hago un control C y acá hago un control V. Nada más. Y el que es la respuesta correcta, le colocaré el símbolo de igual. Y listo. Profesor, ¿y por qué cambió de color? Porque esto es una macros. Ya está con un formato condicional en donde va a remarcar, para que ustedes también se den cuenta, que en este caso el casillero de color verde involucra a la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí ya lo tenemos. Ahora, ¿qué pasaría? Esto es para una opción múltiple. ¿Qué pasaría si yo quisiera formular de repente otro tipo de pregunta? El de correlación. Por ejemplo, ¿no? Deseo asociar en este caso, los países con sus capitales de Norteamérica o de Sudamérica. Entonces, ¿puedo generar eso? Claro que sí. Igual que el caso anterior. En el casillero de color amarillo, ¿no? Primero va formulado el enunciado, la pregunta, luego posteriormente se abre la llave y acá, a diferencia de la opción múltiple, no tiene la ñ invertida. Todos tienen el símbolo de igual, ¿no? ¿Por qué? Porque todos son respuestas correctas que van a ir asociado a, en este caso, lo que vendría a ser el elemento que se va a implicar en la asociación de las dos premisas. Para entenderlo mejor, vamos a ver el ejemplo. Aquí está bien. Por ejemplo,
quiero la correlación del enunciado con su respuesta correcta. Francia, París. España, Madrid. Reino Unido, Londres. Portugal, Lisboa. Italia, Roma. Entonces, es la forma como yo estoy correlacionando dos enunciados. El símbolo igual antepone a cada uno de ellos y posteriormente acá es un simbolito, el menor y el símbolo menos con el símbolo menor para asociar la respuesta correcta. Y nada más. Y ahí acabó la situación. Es así de sencillo. Profesor, ¿y por qué acá observo un H4, llavecita? ¿Qué es eso? Porque en su ejemplo original no estaba. Muy buena observación. Este H4 es básicamente deriva de la palabra de height, de tamaño, y el 4 vendría a ser el tamaño de letra que va a tener el enunciado, ¿no? Entonces, no hay problema, usted le puede colocar ahí, ¿no? Entre el símbolo mayor y menor, H4, luego el enunciado, H4, luego la llavecita, y luego todo este código. Profesor, me parece complicado porque yo no me voy a estar acordando de ello. Es verdad, uno no se va a acordar y por eso efectivamente acá se les he traído la plantilla para que ustedes lo puedan utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si vamos, por ejemplo, a las demás formas de poder generar nuestras preguntas, acá tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El de falso y verdadero. ¿Cómo se trabaja el de falso y verdadero? Son muy similares. Coloco lo del tamaño, coloco el enunciado, la capital del Perú es Lima, coloco nuevamente, es como si abriera y cerrara paréntesis, ¿no? El H4, y luego la llavecita y coloco que es verdadero o es falso. Recuerda que si es una respuesta verdadera que se antepone, el símbolo igual. Y si fuera una respuesta falsa, pues el símbolo de la ñ oblicua, ¿no? Es más, inclusive si es que se te complica, ¿no? Puedo yo colocar, hacer esto, ¿no? Por eso se lo estoy dando como una plantillita. Puedo copiarlo y puedo bajar por aquí y pegar y a partir de esto modificarlo, ¿no? Usted si gusta puede eliminar todo esto y acá modificar, por ejemplo, ¿no? Yo acá le doy un doble clic y le pregunto, ¿no? Puerta en inglés es, por ejemplo, le voy a poner door, ahí está. ¿Es verdadero o falso? Verdadero, entonces ahí está. Vamos a ponerle a incorrecto para que te des cuenta, le vamos a poner es open, y eso es incorrecto, ¿no? Entonces, ¿acá qué hacemos? Es tan automatizado que inclusive ya está para que usted lo pueda cambiar. Como no es la respuesta correcta, porque en realidad esto es falso, esto le coloco incorrecto y automáticamente esto cambia a falso, ¿ve? Entonces quiere decir que este símbolo es, en este caso, lo incorrecto y lo correcto quiere decir que es falso, ¿no? Ahí está, respuesta incorrecta, respuesta correcta. Automatizado. Otro más, profesor, lo selecciona así, es tan simple que es solamente sombrear, copiar, dejo dos espacios de línea, eso sí es el único requisito, deja o procura dejar dos espacios de línea y pega, ¿no? Y acá puedes nuevamente formular tu nueva pregunta, ¿no? Por ejemplo, quiero formular ahora la pregunta, a ver, vamos a ponerle acá, ventana, ventana en inglés es... Vamos a ponerle Windows. Y le pongo que sí, es verdadero. Pero ¿cómo lo cambio? No se preocupe, simplemente acá le pone igual y automáticamente el otro carácter cambia, en donde indica que esta es la respuesta correcta y esta es la respuesta incorrecta. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa una vez que ya tengo mis preguntas de verdadero y falso, profesor? Ya le entendí que hay que copiar, que es solamente la llavecita, ¿ok? Vamos a ponerlo a prueba. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con esta susodicha plantilla? Lo más básico y elemental. Copiar y pegar. Nada más. Les muestro. Una vez que yo ya tengo formulado las respuestas con sus, bueno, las preguntas con sus respectivas respuestas, simplemente lo que me voy a ceñir es, en este caso, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. ¿Estamos de acuerdo? 5 que acabo de generar solamente tomando la plantilla. Entonces vamos a sombrearlas, mira así, tal cual. Lo sombreamos. Y una vez sombreado todo ello, hacemos el famoso clic derecho, copiar. Y eso sí, lo único que sí va a tener que hacer es abrir un bloc de notas. Vamos a abrir un bloc de notas.
Pues acá está. Y en este bloc de notas, pegar. Con un clic derecho, pegar. O un control V, dependiendo, ¿no? Entonces lo voy a volver a hacer, miren. Sombreo, hago un control C y me voy a mi bloc de notas y acá hacemos el control V. Nada más. Ahora, acá viene la parte interesante. Tomando esto que acabamos de copiar y pegar, ¿no? Vamos a ver cómo se va a comportar esto, ¿no? Cómo es que lo va a trabajar. Veamos. Tomando esto, ahora, ¿cómo lo voy a llevar al aula virtual? Facilito. Le voy a dar el botón de archivo, guardar como. Lo voy a guardar en el escritorio. Acá está. Y le vamos a poner preguntas de verdadero, porque esa es su característica, y falso. Nada más. Le damos el botón de, ojo, lo estoy guardando como un archivo TXT. Le doy el botón de guardar y ya está. Tengo exactamente 5 preguntitas de verdadero y falso. Hagamos la prueba si es que esto se puede importar o no. Si nos vamos a nuestra aula virtual, recordarán, nosotros tenemos para poder importar un banco de preguntas. ¿Cómo importamos el banco de preguntas? Pues nos vamos al botoncito más, banco de preguntas, y acá nos aparecerá esto, ¿no? Como recordarán, sería lo ideal crear una categoría, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a ir a la opción de categorías y definir, ¿no? Que, por ejemplo, estas preguntas que voy a crear o importar a continuación, por eso me voy al botón añadir categoría, van a pertenecer exclusivamente a preguntas de verdadero y falso. Acá le pongo, por ejemplo, preguntas de verdadero y falso. Ahí está. Añado la categoría. Esa es mi categoría que acabo de crear. Ahí está, ¿ve? Ya lo acabo de crear. Preguntas de verdadero y falso. Y simplemente hago un clic ahí, ¿no? Hago un clic en el nombre de la categoría que acabo de crear. Y aquí, ya estando dentro de la categoría de las preguntas de verdadero y falso, importaré este archivo que acabo de crear. Observemos. Me voy a la opción de preguntas, me voy al botoncito de importar y acá simplemente buscaré el archivo. Ahora, recuerden, la sintaxis que yo he generado tomando como referencia esa plantilla es exclusivamente de un formato GIF. No es un icon, no es otro formato que no fuera el GIF. Entonces menciono acá que es un formato GIF. Busco el archivo y vamos a buscar el archivito que lo dejé acá. Preguntas de verdadero y falso, ahí está. Y lo subimos. Listo, nada más. Crucemos los dedos, vamos a ver si lo acepta o no. Ahí está, por ejemplo, y ahí justamente quería llegar. Hay una pregunta que hay un error, que justamente no sé si vieron que yo le di un doble espacio. No hay problema, que continúe, porque puede suceder, por eso es importante aprender, porque esto también te puede suceder con la IA. Le voy a dar el botón de continuar. Y vamos a evidenciar. Por eso es muy importante que cuando lo copien, tengan cuidado cómo lo copien. Le muestro acá. Este es el error que se está generando, ¿no? Entonces yo lo voy a corregir. Voy a borrar todo esto y voy a volver a mi plantillita, ¿no? Y el secreto es que usted no modifique nada, que simplemente lo copie y lo pegue. Voy a volverlo a hacer. Voy a copiar todo esto. Ahí está. Lo copio, vuelvo acá y lo pego. No toco nada. Preferible no tocar nada. Le vamos a dar el botón de archivo, guardar. Ahí está. Lo he vuelto a copiar y lo he vuelto a pegar y vamos a hacer el mismo escenario. Voy a volverlo a importar. Vamos a ver si sucede algún problema. Vamos a seleccionar que es un archivo GIF. Y una vez seleccionado ello, vamos a importarlo, ¿no? Seleccionar el archivo, perdón. Ahí está. Entonces, buscamos el archivito, que ya se supone que se ha actualizado. Preguntas de verdadero y falso. Ahí está. ¿Sí se actualizó? Sí se actualizó. Muy bien. Le damos al botón de abrir y le damos al botón de subir el archivo. Listo. Veamos. Le damos al botón de importar. Ajá, hay un problema ahí.
Si ustedes observan que cuando, por ejemplo, importamos, como en mi caso, ¿no? De la ventana en inglés, por ejemplo, ahora me está reconociendo este último, ¿no? Que es incorrecto, no hay problema. Bórrelo, no se complique y trabájelo sin ese elemento. Mire, vamos a borrarlo acá. ¿Cuál es el problema ahí? Y eso también de repente nadie me dijo nada. Yo, ¿qué les dije al comienzo de la premisa? Que se cierra con llavecita. Si se habrán percatado, cuando yo seleccioné hasta por aquí. ¿No es verdad? Seleccioné hasta por acá. ¿Qué no seleccioné? La llave. Lo vuelvo a copiar. Por eso tener mucho cuidado. Y eso también les puede suceder con la IA. Hay veces que la IA nos hace todo y simplemente en el proceso de copiar y pegar consideramos aspectos que, o evitamos algunos aspectos que nos puede generar ese tipo de error. Entonces, miren, lo estoy volviendo a copiar. Voy a volver nuevamente a lo que era, en este caso, la premisa. Vamos a abrirlo. ¿Dónde está? Acá está. Y lo voy a volver a pegar. Miren, ¿ah? Ahora sí. Vamos a borrar. Y este de acá lo vamos a copiar. Y lo voy a pegar. Ahí está. Nótese que ahora sí tiene la llavecita de cierre. ¿Ah? Por ese simple factor cambia todo el problema. Lo guardamos. Y ahora sí, nuevamente hagamos la prueba. A ver, voy a irme al botón de importar. Voy a cargar nuevamente como formato GIF, selecciono el archivito y examino, ¿no? Que es esta preguntita de por acá. Ahí está. Y le doy el botón subir este archivo, importar y veamos. ¿Qué les había dicho? ¿Ya ven? Entonces, ahí ya lo reconoció. Están las 5 preguntas. Le doy al botón de continuar. Y ahí están ya generadas. Quiero evidenciar que realmente estén marcadas de forma correcta en base a lo que supuestamente hemos borrado. Veamos. Si yo me voy, por ejemplo, a la capital de Perú es Lima, vamos a darle al botón de vista previa. Y ahí está, ¿no? La capital de Perú es Lima. Le doy el botón de falso, por ejemplo. Entregar y terminar. Y me dice, oye, no, es incorrecto. La respuesta correcta es verdadera. O sea, veo que sí, lo ha hecho de manera correcta, en este caso, la importación de las preguntas de verdadero y falso. Así de sencillo, pero eso sí, tengan mucho cuidado cuando copien y peguen. Mira lo que me ha sucedido a mí, y en buena hora que me ha sucedido, porque hay veces que también a ustedes le va a suceder ese escenario, ¿no? Como no tenemos tanta práctica, nos sucede ello, que cuando la IA o una plantilla o lo que tengamos nos facilita la vida, y como no sabemos de qué se trata, porque simplemente copiamos y pegamos, no sabemos en qué estamos fallando. Entonces, por eso les mencioné al inicio, ¿no? Lo de la llavecita, lo de los iconitos, porque eso es muy importante al momento de considerar, ¿no? Cómo ustedes lo están redactando, ¿sí? Entonces ya quedó demostrado que sí funciona el formato GIF trabajando con preguntas de verdadero y falso. ¿Hasta ahí quizás alguna consulta? ¿De repente alguna duda con la plantilla o el formato? ¿Vamos bien? Ok, perfecto, gracias. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, ya hice el escenario del ejemplo con una pregunta de falso y verdadero. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo el de distractores, ¿no? Ojo, no es opción múltiple, ¿eh? Son elementos distractores. Es similar, ¿no? Formulo la pregunta, tengo en este caso, por ejemplo, 3 distractores. Entre esos 3 distractores, uno es la correcta y los otros 2 son los incorrectos. Es la misma premisa, ¿no? Entonces, usted si gusta, del mismo modo, ¿no? O yo redactar, acá es similar a lo que vimos en el ejemplo anterior. Lo vamos a copiar para que se dé cuenta. Simplemente lo voy a copiar, considerando todo el formato tal cual. Lo copio. Vamos a ponerlo acá, copiar, y abrimos un nuevo bloc de notas, ¿no? Acá le vamos a pegar, son 3 preguntitas, ¿ah? Y le voy a dar el botón archivo, guardar como, y le voy a colocar como preguntas de 3 distractores. Listo, lo guardo y hagamos la prueba, ¿no? Si es que funciona o no.
repitiendo nuevamente el mismo escenario. Vuelvo a mi banco de preguntas. Me voy, por ejemplo, a categorías. Tengo actualmente, miren cuántas categorías tengo. Tengo preguntas de verdadero y falso, semana 3, semana 2, semana 1. Quiero crear una nueva categoría. Para crear una nueva categoría, le pongo añadir categoría y acá le colocaré el nombre de la categoría, ¿no? Por ejemplo, siendo la categoría padre el del aula virtual y siendo la subcategoría preguntas, le voy a poner así tal cual, preguntas de 3 distractores. Y listo. Una vez hecho ello, añado la categoría y ya ahora sí, recién creada la pregunta o la categoría o la subcategoría denominada pregunta de 3 distractores, que entre paréntesis dice que no tiene ninguna pregunta, 0 preguntas, es ahí donde le voy a dar un clic, ¿no? Y recién ahí, cuando le doy un clic, donde verifico que son preguntas de 3 distractores, recién ahí le daré el botón de importar. Listo. ¿Qué voy a importar? Un archivo GIF. ¿Dónde está ese archivito GIF? En donde guardé mi otro archivito, ¿no? Acá está preguntas de 3 distractores y lo subo. Lo importamos y veamos si es que lo reconoce o no. Ahí está, lo reconoció. Ahí está, las preguntas con 3 distractores en cuestión de segundos. Simplemente, como lo vuelvo a repetir, si ustedes saben modificar la plantilla y a partir de ello copiarlo y pegarlo, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Muy bien, vayamos al otro escenario. Y de 4 distractores es similar al de 3, ¿no? Puedo tomar en este caso, ya no, en este caso, 3 opciones, sino 4 opciones que entre ellas radique la pregunta, o perdón, la respuesta correcta. Es muy sencillito. Vayamos al que me interesa cuando se trata de correlación. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos generar, ¿no? Supongamos, voy a copiar esto, porque eso se trata, copiar y pegar. Ahí está. Entonces, vamos a asociar, en este caso, correlación el enunciado y le vamos a poner, en este caso, ¿no? Con su respuesta correcta. Entonces acá, por ejemplo, usted le puede poner, ¿no? Las palabras en inglés, aquellos que editan idiomas, o de repente citar a algún autor representativo con respecto a una idea, una filosofía, qué sé yo. Ustedes tienen bastantes formas de poder integrar y asociar, en este caso, dentro de sus actividades. Por ejemplo, yo me voy a situar a un elemento muy básico, palabras en inglés y sus palabras en español, ¿no? Supongamos, por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Ahí está. Supongamos que tengo esto, ¿no? Vamos a ponerle las palabras, en este caso, en inglés, door, windows. Vamos a ponerle ahí windows. Vamos a ponerle top, down. O sí, vamos a poner down. O left, mejor left. Y nada más. Supongamos que quiero esos 4 palabritas. Pero, profesor, ¿tiene uno de más? O quisiera agregar 2 más, dependiendo del escenario. Es muy sencillo. Si quisiera no ya considerar más elementos de correlación, simplemente lo elimina. Se acabó el asunto. ¿Quiere agregar más elementos para correlacionar? Pues simplemente acá, en estas 2 filitas, inserta. Ahí está, ¿no? Ahora, acá ya hay demasiado, dice, ¿no? No se olvide colocarle el igual, nada más. Y colocarle estos simbolitos, ¿no? Copiar, pegar, copiar, pegar. Ahí está. Entonces, ahí ya puede asociar, en este caso, dependiendo si quiere correlacionar más elementos con más palabras o si quisiera reducir la cantidad. Va a depender cómo usted lo quiera trabajar, ¿no? Entonces, acá simplemente le vamos a poner otras palabritas. Ah, ya le coloqué esto. ¿Qué vamos a poner? Nada más. Sí, voy a borrarlo. Nada más, que sean 1, 2, 3, 4, 5. Acá le vamos a poner que es puerta, acá le vamos a poner que es ventana, acá le vamos a poner que es arriba, este es derecha y este es izquierda. Listo. Ya lo creé. Así de rápido y sencillo. Entonces, teniendo esto ya generado, es el mismo iterín. ¿Cómo hago para llevarlo?
Facilito, simplemente lo sombreo, lo copio y lo pego. Lo demostramos porque esto es la primera vez que lo vemos. Ya hemos visto de opción múltiple, hemos visto de verdadero y falso, pero cómo se trabaja cuando son de correlación. Veámoslo. Voy a copiarlo, no se olvide siempre la llavecita que esté seleccionado también. Lo copio, abro un bloc de notas, que es lo común, y lo pego. Nada más. Una vez hecho ello, simplemente le damos al botón de archivo, guardar como, y le vamos a poner preguntas de correlación. Y listo. Lo guardamos y ya se generaron las preguntas. Vamos a ver en nuestro mismo banco de preguntas, que es estas preguntas de 3 distractores, vamos a importar más preguntitas. Ya no voy a crear categorías porque ya sería demasiado. Vamos a crear o importar directamente estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, es un formato GIF. Voy a seleccionar el archivito y este es unas preguntas de correlación. Vamos a ver cómo se importa. Lo subimos, lo importamos y listo. Ya se generaron. Vamos a verlo. Acá están las correlaciones del enunciado con su respuesta correcta. Vamos a hacer una vista previa. Ahí está. Correlaciona el enunciado con su respuesta correcta. Francia es a Londres, Londres, Roma, y así yo puedo escoger aleatoriamente, ¿no? Verifico obviamente que está mal, pero miren, vamos a ver si es que lo asocia de manera correcta. Entrega y termina. Ahí está. Solamente le atiné a uno. ¿Ven? Igual, hago la vista previa del otro, ¿no? Acá tengo vista previa. Acá en inglés, ¿no? Arriba, puerta, izquierda, ventana, y acá le voy a escoger derecha, supongamos, o perdón, arriba. Que estén 3 bien, una mal. Entrega y termina. Ahí está. ¿Ve? Entonces quiere decir que sí, veo que lo ha asociado de manera correcta. Y así de sencillo. Si ustedes se dan cuenta, es simplemente entender la plantilla. Si ustedes siguen la sintaxis correcta de la plantilla, lo pueden generar de manera automatizada. ¿Sí? Entonces ya quedó demostrado verdadero y falso, opción de 3 distractores, y ahora que hemos hecho de correlación. Veamos otro más. El de respuesta múltiple, este me interesa bastante. ¿Por qué? Porque esto ya da un énfasis de análisis. Recuerden que cuando era de opción múltiple, solamente una era la correcta y el resto eran supuestamente las incorrectas. Pero ¿qué pasa si es que nosotros lo configuramos como si fuera opción múltiple, pero no es opción múltiple, sino es una opción, en este caso, por parcialidad? ¿Cómo es eso? A ver, les explico. Por ejemplo, en el enunciado, indique los 3 últimos presidentes de Estados Unidos. Entonces, ahí no va a radicar en una sola respuesta. Tengo que, en este caso, generar parcialmente una categorización. Si se habrán dado cuenta, el enunciado es el mismo, ¿no? Tengo el H4, que es el tamaño, el enunciado, la llavecita, pero profesor, usted me dijo que cuando la respuesta era correcta, usted anteponía el símbolo igual, y cuando la respuesta era incorrecta, la ñ invertida, pero acá no estoy viendo eso. Claro, eso era exclusivamente cuando eran 2 distractores, 3 distractores. Acá es por categoría, por, en este caso, parcialidad. Por ejemplo, el alumno, cuando se le da este tipo de preguntas, ¿qué es lo que suele hacer? Como se le pide que sean los tres respuestas de las 5 opciones, marque las 3 respuestas correctas, para él poder obtener el puntaje completo, estratégicamente el que hace, marca todas las opciones y el sistema lo toma como respuesta correcta. Y eso no debe ser así. Entonces, ¿cómo hacemos para configurarlo de manera correcta? Muy sencillo. Si yo quiero los 3 últimos presidentes, pues simplemente acá tomaré, en este caso, el porcentaje, en este caso, la suma de los positivos debe darme el 100%. Entonces, si yo sumo estos 3, ¿no? Ahí me va a dar ese aproximado, ¿no? Entonces, y acá usted tiene para cambiarlo, ¿no? Supongamos, si son los 3 respuestas correctas, utilizaré el 33, 33, 33.
y marcaré, obviamente, esos 33 que son parcialmente correctas las respuestas. Y si es que él marcara, por ejemplo, Ronald Reagan, entonces ahí automáticamente sería una respuesta incorrecta, sería menos 100 y tendría el puntaje incompleto. ¿Me dejó entender? Entonces es básicamente la sintaxis de la pregunta. ¿Estamos? Ahora, pero profesor, y supongamos que no quiero 3 respuestas correctas, quiero 2. Es el mismo criterio. Yo que les dije, es la suma de los 2 positivos que lleguen al 100%. Entonces, le darás 50, 50 y el resto sería menos 100, menos 100, menos 100. Y ahí ya tendrías las respuestas de 2, solamente de 2. Ahora, igual, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que yo quisiera trabajar 4? Y ahí usted va aplicando, ¿no? Puede aplicarle de 25, de 100, de 33 o 50. Son los 4 escenarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de ello, usted puede personalizar, adecuar lo que considere dentro de la premisa, que esto por lo general suele causar terror cuando el alumno piensa, es opción múltiple, ¿no? Y marca todo y piensa que va a tener el puntaje completo. Entonces, teniendo esta correcta sintaxis, ya no vamos a tener ese problema. Esto también, por ejemplo, se puede aplicar en la matemática. También podemos generar en base a ecuaciones. También se puede generar y se puede generar también otros tipos de enunciados. Se los dejo también como un referente, ¿no? Ahora, y ese es con opciones múltiples de respuestas parciales. Ahora, ¿y qué pasaría si yo quiero rellenar casilleros? Casilleros en blanco. Acá también tenemos otro tipo de esquema. Por ejemplo, puedo generar el enunciado y dejar, en este caso, la respuesta en específico dentro de las llaves. Si usted se da cuenta, acá está la formulación. Tengo para lo que vendría a ser el enunciado, el título, ¿no? Siempre el H4, el tamaño del texto y que termine en H4. Pero lo que comienza con la llave y cierra con la llavecita es el espacio en blanco que se debe llenar. Por ejemplo, la capital del Perú es, abro llavecita, Lima, cierro llavecita. Ahí termino. Ahora, esos son cuando se están generando preguntas con caracteres alfanuméricos o texto para poderlo tener en cuenta o más claro. Pero ¿qué pasaría, profesor, si yo quiero trabajar con valores numéricos, valores cuantificables, valores que involucren de repente, ¿no? Le genero una ecuación y a partir de esa ecuación quiero que me dé la respuesta correcta. También se puede generar, pero eso sí, tengamos en cuenta que cuando coloquen las llavecitas, debe colocarle o anteponerle el numeral, para que sepa que es un valor numérico. Pero profesor, ahí yo veo algo que me llama la atención. Por ejemplo, ¿no? Dice, fecha de descubrimiento de América. Hay que mejorarlo. Vamos a ponerlo acá. Del descubrimiento de América. Ok. Se supone que me debe arrojar una fecha, pero ¿por qué? Si usted dice, ¿no? Que debo colocar, cuando se tratan de números, debo colocarle el hashtag. ¿Por qué? ¿Qué es este valor del 2.2? Muy buena observación. Esos 2 puntitos involucra lo siguiente, ¿no? Si es que el alumno, supongamos, cuando llena, ¿no? Cuando completa el enunciado, coloca, ¿no? Yo le estoy dando ese valor de rango de 2 años. Es un rango de factor que le estamos dando, ya sea un valor de más 2 años o menos 2 años. Por ejemplo, si el alumno me completara que el descubrimiento de América fue en 1490, le va a aceptar positivamente porque está aproximado al rango. Si el alumno colocara 1494, o sea, 2 años más, estaría correcto. ¿Por qué? Porque le estoy dando ese rango de más 2 y menos 2. O sea, menos 2 sería a 1490, más 2 a 1494. Ese es el rango. Pero yo no considero que eso sea factible. Tiene que el alumno ser preciso y tiene que connotar un valor exacto. Ok, si gusta, no le coloca ello y lo deja así tal cual. No hay problema. Pero en el hipotético caso, porque hay algunos
escenarios, ¿no? Sobre todo en la parte de ciencias, matemáticas, que involucra cálculos, operaciones, y que de repente, por un valor decimal, sobre todo cuando trabajamos con valores decimales, que no es exacto a la respuesta, yo puedo manejar márgenes, ¿no? Entonces, por eso es que se le coloca esos dos puntitos y el valor del margen, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí para que ustedes también lo observen. Ahora, eso es cuando tengo la premisa y al finalizar el espacio en blanco que tienen que completar. ¿Qué pasaría si quiero premisa, espacio en blanco y premisa? ¿Se puede? Claro que sí. Es del mismo modo, ¿no? Por ejemplo, el agua hierve a, ahí termina, coloco entre llavecitas el valor numérico. Ahora, de repente algunos me dirán, profesor, cuando yo he hecho los ensayos de lo que usted está haciendo actualmente, ¿no? He hecho las pruebas, y yo le he colocado sin el valor numérico y sí funciona. Claro, sí va a haber casos que va a funcionar, pero va a depender de qué versión tenga del Moodle actualizado. ¿Por qué? Porque hay versiones del Moodle que no lo reconocen, ¿no? Que no lo reconocen y que lo adecúan directamente y les va a salir un patrón de error. Por eso, preferible para evitar de repente algún tipo de error o problema, coloca el numeral. Pero si observa usted que cuando lo importa, cuando lo trabaja, sin el numeral lo reconoce como un valor, valga la redundancia, numérico, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Pero igual siempre suelen, o se suele en este caso, colocar este valor para denotar que es un valor numérico la casilla correspondiente. Muy bien, entonces si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? La premisa, entre llaves va la respuesta, que es un valor numérico, y después de la llavecita, la siguiente parte de la premisa. Listo. También lo mismo, como mencioné, ¿no? Esto también se puede asociar para ejercicios, problemas que involucren procesos de cálculos, procesos matemáticos, que involucren de repente algún tipo de operación, pues también usted puede colocar la sintaxis y colocar exclusivamente la respuesta, que como vuelvo a recalcar, ustedes están en la potestad de poder escoger si es que les conviene colocar la respuesta exacta o si es que pueden trabajar con valores aproximados, márgenes que como lo vimos en las fechas de descubrimientos u otros parámetros, ¿no? Ya queda el criterio de cada docente, ¿sí? Muy bien, entonces hagamos la prueba, por ejemplo, porque esto no lo hemos visto, con lo que es el correlación, ya lo hemos demostrado, rellenar blancos no hemos visto, ¿no? Ayer simplemente hicimos opción múltiple y verdadero y falso. Ahora veamos si este funciona. El mismo criterio, sombreo, ahí está. Una vez sombreado ello, lo copio. No se olviden que la llavecita tiene que estar siempre. Lo copiamos, tenemos un total de 1, 2, 3, 4 preguntas de rellenar blancos. Lo copiamos, abrimos un bloc de notas, voy a cerrar todo esto de acá, y lo pegamos. Vamos a copiar, vamos a pegar. Ahí está. Y vamos a guardarlo, ¿no? Archivo, guardar como. Recuerden que siempre es un texto, un archivo de texto. Y le vamos a poner preguntas de rellenar. Preguntas de rellenar blancos. Listo. Lo guardamos. Recuerda siempre como un archivo TXT. Y hagamos la prueba. Es el mismo escenario. Vamos a volver a nuestra aula virtual. Ya tengo acá cierta cantidad de preguntas. Voy a importar. Me voy al botón de importar. Y vamos a importarlo como un formato GIF. Veamos. Voy a buscar el archivito. Acá está. Preguntas de rellenar blancos. Ahí está. Le damos al botón de subir este archivo. Le damos al botón de importar. Y ya lo reconoció. Ahí tenemos las 4 preguntas. Le doy al botón de continuar y hagamos la prueba. Vamos a hacer la vista previa. A ver, acá están justamente estas de acá, ¿no? ¿Cómo sé cuáles son? De repente algunos habrán preguntado, profesor, ¿esto cómo sé cuáles son? Por simplemente esto, ¿no? Los caracteres. Y acá está la diferencia que les indiqué hace un momento. ¿Te acuerdas que acá en el Excel, lo voy a dividir para que lo vean? Acá está. ¿Se acuerdan que en el Excel
hay preguntas que he indicado, he manifestado en su configuración que son de carácter numérico, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los mismos iconos, ¿no?, de las preguntas, ya dan la sintaxis. Por ejemplo, este icono es de relación, este icono también es de relación, este icono es de opción múltiple o de tres distractores. Este icono son de rellenar blanco, pero si te habrás dado cuenta, hay dos tipos de iconos de rellenar blanco. Uno que tiene un numerito y otro que no tiene numerito. Ah, es que este es de carácter numérico, por eso es que siempre le coloco el hashtag. Y este no tiene carácter numérico, quiere decir que es solamente texto. ¿Ven? Entonces, inclusive ya lo diferencia. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces vamos a ver el de los numéricos, que es el que me causó intriga, perdón, porque no me cuaja, profesor, eso del 2.2. O sea, está mal, para mí está mal. Debe el alumno saber el año exacto, debe conocer la fecha exacta. Es simplemente un referente para que usted lo tenga en consideración, que se puede asociar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el del descubrimiento de América, ¿no? Justamente el que está en debate. Cuando le hacemos una vista previa, vamos a maximizarlo, dice, ¿no? Fecha del descubrimiento de América. Según en nuestro Excel, colocamos que la respuesta correcta es 1492 y que tiene un margen de error de 2 años, de más 2 años o menos 2 años. Entonces, si yo le coloco 1490 y si yo le doy al botón de entregar y terminar, lo va a reconocer como un patrón correcto. ¿Por qué? Porque hemos configurado ese criterio de tolerancia. ¿Estamos de acuerdo? Porque está dentro de ese margen. Ahora, ya ahí que quedó demostrado que sí aceptó con 1490. Hago el otro escenario, ¿no? Vamos nuevamente a vista previa. Y ahora le coloco la otra fecha. Es 1492. Me equivoqué, coloqué 1494 por error, por los nervios, qué sé yo. ¿Lo validará? ¿Lo reconocerá? ¿Será? Sí, lo validó. Ahora, ¿dónde si no lo va a validar? Pues si yo le coloco un parámetro distinto al margen tolerable, ¿no? Vamos a hacer otro escenario más, miren, vista previa. Y voy a ponerle 1480. Entregar y terminar. Y me va a aparecer que esto está incorrecto. ¿Ven? Entonces veo que sí está los parámetros como lo hemos indicado y que se está respetando. ¿Sí? Así quizás alguna consulta, alguna duda, ¿vamos bien? Doctor, Perfecto. he puesto el Dígame, enlace de la asistencia y la encuesta los mensajes para que los docentes vayan llenando, por favor. por favor, no se olviden de ello. Muy bien, entonces continuamos. Ya teniendo, en este caso, demostrado con la plantilla, porque esto es básicamente simplemente copiando los valores de la plantilla con los diversos escenarios o ejemplos para que ustedes lo puedan, en este caso, tomar como referente. Ustedes también pueden trabajar con otros tipos de categorías, ¿no? Por ejemplo, las respuestas parcialmente correctas, ¿no? Parcialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto también involucra un poco el análisis, el criterio que se da al momento de analizar las preguntas formuladas, ¿no? Por ejemplo, esto también ustedes lo pueden aplicar, dependiendo obviamente de la característica de su curso, ¿no? Supongamos, formulo la pregunta: ¿cuál de estos síntomas tiene más probabilidad de que padezca de COVID-19? Por ejemplo, uno de los síntomas fundamentales o quizás más característicos como rasgos es la dificultad para respirar. Este es de por sí una pregunta o la respuesta 100% se podría decir correcta. Pero también otra de las respuestas que tienen un porcentaje parcialmente correcto podría ser la pérdida del gusto del olfato. Pero miren, tienen un peso del 50%. Yo lo puedo categorizar y darle un rango de peso. O de repente, ¿no? Otra de las características que puede ser una respuesta parcialmente correcta podría ser el que posee como síntoma fiebre o tos, que también puede ser un síntoma que es probable, ¿no?, que tenga como característica si es que tuviera el COVID. Pero ojo,
no es una característica que prima al 100%, porque no todos presentan ese índice de, de escenario con respecto a algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, acá no sería, ¿no? Bueno, tiene un peso, pero del bajo, del 25%. ¿Y cuándo sí no sería o que no corresponde? Que, por ejemplo, fuera, en este caso, la característica de tener boca seca, ¿no? Es un malestar que tiene. Ok, ese sí ya no sería uno de los síntomas, ¿no? Pertenecientes al COVID. Entonces, acá, cuando el estudiante marque las opciones, también tiene esa probabilidad, ¿no? De marcar en orden, ¿no? O de marcar el que corresponda, pero que tenga un sesgo de un peso de porcentaje, ¿no? Pues si el alumno marcara dificultad para respirar, ya tendría el puntaje completo, porque está marcando una característica primordial que prima fundamentalmente que corresponde al 100%, ¿no? Ahora, si es que marcara de repente perder el gusto del olfato, tendría medio porcentaje, la mitad del porcentaje. Y si marcara esta opción, tendría el 25% del puntaje, ¿no? Entonces son también las categorías que nosotros podríamos asignar al momento de generar, en este caso, este tipo de preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí creo que ya quedó claro los diversos escenarios que podríamos poner en práctica con los formatos de preguntas. Ya hemos visto el de verdadero y falso, el de los 3 distractores, el de los 4 distractores, los de correlación, los de respuestas múltiples, lo de rellenar blancos y lo de respuestas parciales. Ahora, acá viene la parte interesante. Supongamos, y esta es una parte que a mí me va a causar bastante factibilidad al momento de trabajar, porque de eso se trata, como lo mencioné, ustedes puedan personalizar sus propias preguntas y que esto lo puedan complementar con lo que va a generar la inteligencia artificial, que ahora lo vamos a ver, porque no todos nosotros lo vamos a hacer, obviamente, pero ya les demostré que en el simple proceso nada más de hacer un copiado y pegado, nos podemos equivocar. ¿A quién no le ha sucedido? Por eso siempre es bueno poner en práctica lo básico para luego pasar a la automatización que lo puede generar de manera sencilla la inteligencia artificial. Muy bien, entonces, por ejemplo, en esta macros es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya tiene, ya cuenta, ya está en cierto modo preestablecido, por ejemplo, ¿no? Mi tipo de pregunta que yo pueda abordar. Por ejemplo, ¿no? En categoría, vamos a ponerle acá, y ahorita lo vamos a ver, preguntas de examen parcial. Ahí está. Entonces, voy a indicar yo, siempre acá, dejar 2 líneas, por si acaso. Siempre indicar donde actualmente está posicionado tu cursor. Dejarlo ahí, 2 líneas debajo del título, preferible en la celda 4. Y acá, si ustedes se habrán dado cuenta, están los botoncitos, unos botoncitos dinámicos. Por ejemplo, yo para esta evaluación que voy a elaborar, ¿no? Quiero, por ejemplo, ¿no? Preguntas de verdadero y falso. Ah, ok, donde está posicionado mi cursor, ahí lo dejo y hago clic donde dice falso verdadero, ¿no? Y vamos a cerrarlo, vamos a abrir el otro para que lo puedan ver, porque lo cerré hace un momentito. Ahora sí. Entonces, volviendo acá. A este botoncito, si yo le doy, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle preguntas de examen parcial. Ahora sí. Entonces, yo lo voy a colocar acá y si coloco falso y verdadero, ahí ya lo llamo automático. Me voy por acá, 2 líneas abajo, ¿no? 2 líneas siempre abajo. Quiero, por ejemplo, ahora una pregunta de correlación. Ahí ya lo llamo. Obviamente que llama el ejemplo con el fin de que ustedes lo puedan modificar, ¿no? Luego, por ejemplo, quiero otra preguntita de respuesta múltiple. Ahí está. Luego quiero otra pregunta, 2 abajo, de rellenar blancos. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo asociar, simplemente haciendo uso de los botoncitos, los tipos de preguntas que puedo ir integrando. Y una vez hecho esto, ya ustedes pueden modificarlo, pueden editarlo, pueden personalizar, pueden agregar, ¿no? De repente, no, quiero otro más de rellenar blancos. Ah, ya, esto lo copio y lo pego 2 líneas abajo. O no, quiero otro más de correlación. Esto lo puedo copiar y esto lo puedo pegar, ¿no? Ahí está.
Entonces, queda ahí demostrado que ustedes pueden, en este caso, con la ayuda de la macros, supongamos, porque también puede suceder ello, de que el Excel que tienen en su casa, no sé, ha caducado la licencia y no abre el archivo, o el archivo no le permite, en este caso, cargar la macro, porque ese es el problema más común. No se compliquen. Si ya acá hemos visto los ejemplos de cada uno de los escenarios, simplemente, ¿no? Si no funcionaran estos botones, voy a borrar todo esto. Si no funcionaran todos estos botoncitos, vamos a eliminarlo. Cópielo tal cual, ¿no? Por ejemplo, quiero una pregunta de verdadero y falso. Esto lo selecciono y lo copio y me voy a mi itinerario de preguntas. Quiero una pregunta de rellenar blancos. Voy a mi Excel de rellenar blancos. Lo copio y acá también lo pego. Quiero una pregunta de correlaciones. Me voy a la pregunta de correlaciones, lo copio y lo pego. Ahí está. Quiero otra pregunta en este caso, ese de distractores o de respuestas parciales o de respuestas múltiples, ¿no? Que me parece interesante, eso quiero. Ah, ya, lo selecciona y lo pega. No se complique y a partir de ello luego usted lo edita. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, de que usted tenga la factibilidad de poder, en este caso, utilizar la plantilla, copiar y pegar. Y a partir de ello, modificar. Porque simplemente acá está muy bien denotado, ¿no? Muy marcado que lo que es de color amarillo es la formulación de la pregunta y luego el resto es básicamente editar en base a las respuestas que usted crea pertinentes y nada más. Ahora, por ejemplo, acá yo tengo más o menos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a integrar algunos más de distractores, por ejemplo, el de acá, ¿no? Vamos a pegarlo por aquí, ¿no? Y supongamos que quiero en este caso exportar esto, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntitas. ¿Puedo exportarlo? Claro, es igual. Simplemente sombrea todo esto. Ahí está. Control C, y acá hay una parte interesante. No sé si se habrán dado cuenta que en la parte superior yo le he colocado un nombre, preguntas de examen parcial, ¿sí? Y que cuál era de repente un proceso que quizás para algunos puede ser engorroso, crear categorías. Entonces, no quiere crear categorías. Esto lo va a crear por usted y a partir de esa categoría va a llevar a las, ¿cuántas preguntas tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, a las 6 preguntitas. Entonces, observemos, ¿ah? Mira, acá ya lo estoy copiando mal. Voy a copiar todo esto, hasta con la llavecita. Lo copiamos. Abro el bloc de notas. Ahí está. Y lo pegamos. Listo. Nada más. Ahí tengo diferentes tipos de preguntas. De verdadero y falso, de completar espacios en blanco, de correlación, de, en este caso, respuestas parciales, ¿no? Ahí está. Tengo todos ellos. Entonces, lo que voy a hacer es, y si te habrás dado cuenta, he agregado esto de acá, que lo he copiado inclusive de la misma plantilla, ¿no? Categoría, y se llama preguntas examen parcial. Ese es el nombre de la categoría. Entonces, eso va a crearse de manera automática. Hagámoslo y pongámoslo a prueba. Le voy a dar el botón de archivo, guardar como, le vamos a poner preguntas por categoría. Ahí está. Y lo borramos. Listo. Una vez hecho ello, hacemos el mismo iterín en nuestra aula virtual. Veamos, ¿cuál es el iterín acá? Lo ideal, como te había mencionado, es que tú crees tu propia categoría y que recién en esa categoría lleves o importes tu banco de preguntas. Pero como yo ya le estoy indicando en el mismo bloc de notas que se cree por defecto la subcategoría, entonces tú lo único que debes hacer es lo siguiente. En categoría, selecciona la categoría padre, la categoría que corresponde del aula virtual, ¿no? Capacitación de docentes, etc. El nombre de mi curso, que es el aula virtual. Una vez hecho ello, que ya estás en la categoría padre, en la categoría principal, recién ahí importa, nada más. Pero por eso no tenía que ir a categoría, añadir categoría, etc. Bueno, eso es si lo quieren hacer de forma manual. Pero si ya lo puedo hacer directamente el bloc de notas y me evito esos pasos, mejor todavía. Entonces, me voy acá, ¿no? Importar. Y en importar, busco el archivito. Es un archivito de formato GIF. Busco el archivo.
y acá está, ¿no? Es, en este caso, por categoría. ¿Dónde está? A ver. Acá está. Lo vamos a abrir. Le doy al botón de subir el archivo. Y una vez hecho ello, importar. Ahí está. Y le doy al botón de continuar. Ahí está. A ver, profesor, ¿qué ha hecho? Veamos. Voy a irme a la opción de categorías y vamos a observar lo siguiente. ¿Te acuerdas que yo creé una categoría que se llamaba preguntas de examen parcial? Se ha creado. ¿Dónde se ha creado? ¿Cómo se ha creado eso, profesor? Si usted no vio, aplica categorías. Es que esta premisita de por acá, que dice Category of Source, preguntas de examen parcial, eso es que es lo que ha hecho para que se cree esto. Y dentro de esa categoría están las 6 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. Ahí está. Más rápido todavía. Ya no tienes que estar creando categoría, ya no tienes que estar ordenando de manera aleatoria, ¿no? Entonces, miren, ingresamos y ahí observamos todas nuestras preguntas, ¿no? Por ejemplo, de correlación, vamos a hacer una vista previa, a ver. Ahí está, ¿ven? Entonces, quiere decir que allí ya lo tenemos generado. Vamos a ponerle entregar. Ahí está. Entonces, está más sencillo, ¿no? Mucho más sencillo. Ahora, vuelvo a recalcar. Lo que les estoy compartiendo de esta plantilla, que ya está subido para que lo puedan también replicar, es solamente para preguntas muy específicas que ustedes deseen personalizar, ¿sí? Porque obviamente, como ya lo hemos demostrado el día de ayer, la inteligencia artificial, esto lo puede hacer en cuestión de segundos, pero recuerden que la inteligencia artificial también tiene ciertos limitantes, tiene ciertos parámetros que no va a compararse con usted. Usted es el profesional, usted es el especialista, usted es el que domina el tema y que puede dar un panorama, un enfoque, un aporte distinto que no considera la inteligencia artificial. Y recuerden que también va a depender de el parámetro de búsqueda que tenga la inteligencia artificial para poder redactar. Yo le puedo dar los documentos, le puedo dar materiales, le puedo dar varias cosas, varios recursos, pero no va a comparar con su experiencia, lo que usted domina, lo que usted conoce, que usted lo puede complementar. Por eso es que lo estoy mostrando esto. Uno, para que cuando quiera o tenga de repente algún problema, cuando utilice la IA en el proceso de copiar o pegar, ya sepa en dónde de repente ha fallado. Y dos, para que usted, de lo que ha generado la inteligencia artificial, usted lo pueda complementar. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden, ustedes son los que son los dueños, son los amos y señores de lo que corresponde al dominio del curso. Entonces, son básicamente la línea final del control de calidad que va a tener al momento de generar todo ello, porque eso sí también tener en cuenta. Cuando hagan uso de la inteligencia artificial, hay veces que nos confiamos y la inteligencia artificial, como de repente habrán observado en algunos casos que se ha primado en la política de nuestro país, que lo utilizan, lo copian y lo pegan, y no lo revisan. Entonces, evitar eso, pese a que la inteligencia artificial les va a facilitar varios aspectos, procuren ustedes revisar y complementar con el fin de que lo puedan mejorar, porque hay veces de que por ahí hay algunos sesgos que puede tener, ¿no? Algunos errores que puede poseer al momento de generar nuestros cuestionarios, ¿sí? Muy bien, entonces hasta aquí quizás alguna consulta con la plantillita que hemos trabajado el día de hoy, que ha sido muy fácil, muy dinámica. ¿Todo ok con esta plantilla? ¿Alguna duda quizás? Todo ok. Perfecto, muy bien. Entonces, ok. ¿Alguien creo que levantó la mano? Sí. ¿Cómo está? Profesor Ángel, Ángel Guillén. Sí, creo que levantó la mano. Sí, profesor. Sí, está levantando su Estaba mano. atento. Ujú. Sí, me escucha, ¿no, profesor? Sí, sí, sí. Sí, Hola. sí, adelante. No, sí. Sí, lo No, escucho. solamente era para. Usted decía, claro, hay que tener, no ser tan facilista con el uso de la inteligencia artificial. Eh, Normalmente, ¿qué errores se han visibilizado en ese sentido, digamos? Algunos ejemplos, Muy buena por pregunta. Ujú, muy buena pregunta.
Errores. Los errores es básicamente en la cantidad de base de datos que tenemos. Por ejemplo, y ahorita vamos a hacer el ejemplo para que ustedes se den cuenta. Cuando nosotros hacemos uso de la inteligencia artificial, obviamente que va a haber una gran diferencia si yo utilizo una IA gratuita con una IA de paga. Obviamente, pero ¿por qué? Se supone que es el mismo motor de búsqueda. Ahí caemos en la diferencia. ¿Por qué? Porque los motores de búsqueda, obviamente, de una versión gratuita va a ser completamente distinta a una versión de paga. Las herramientas, complementos que te pueda brindar, por ejemplo, como el SchoolMagic que trabajamos el día de ayer, es muy distinto a lo que podríamos conocer o utilizar con el ChatGPT. Por eso, lamentablemente, y en la mayoría de casos o escenarios, que utilizamos la inteligencia artificial, nos guiamos, nos orientamos a solamente copiar y pegar, pero no damos ese control de calidad. Entonces, siempre, lamentablemente, en algunos casos, nos confiamos. ¿Por qué? Porque damos pautas, damos de repente secuencias que consideramos que está correcto, pero que la inteligencia artificial, por el simple hecho de que no es una versión de paga, te limita parámetros de búsqueda, te limita poder cotejar valores, poder cotejar o evidenciar fuentes de referencias, ¿no? Obviamente, para poder, por ejemplo, tomarlo en contexto, ¿no? Si yo comparo, por ejemplo, una inteligencia artificial que me va a ayudar, porque existen, ¿no? Para poder buscar antecedentes o citas bibliográficas o artículos científicos, obviamente que ChatGPT no va a cumplir esa misma función que un Perplexity o que otro tipo de IA que sí es de paga y que está orientado y está dedicado específicamente a ese tipo de trabajo y contexto, ¿no? Entonces va a haber diferencias, ¿no? De repente ChatGPT te puede hacer búsquedas de antecedentes en Wikipedia. No va a tener la misma calidad, ¿no? De evidencia o antecedentes a que yo busque de una base de datos indexada. Puedo buscar de Scopus o de Cielo, etc. Entonces, me dejo entender la diferencia que puede tener. Va a depender de su motor de búsqueda. Y, como vuelvo a recalcar, los gratuitos no tienen los mejores motores de búsqueda. Entonces, por eso es que yo les traje otras herramientas para que ustedes, pese a que también pueden darle toda la información necesaria, siempre hagan ese control de calidad, ¿sí? Muy bien, entonces, teniendo eso en cuenta, ahora vayamos con lo de la IA. En lo particular, voy a hacer el ejemplo, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, si nos alcanza el tiempo, el ejemplo con dos escenarios, como lo mencioné, con el modo gratuito, para que ustedes vean qué es lo que puede generar, y con el modo de paga, que también vean qué tanta variedad puede tener. Entonces, y ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones. Y acá viene la segunda plantilla que les voy a dar. Porque es verdad, también para poder obtener la información de la inteligencia artificial, hay que saber plantear cómo vamos a obtener esa información. Entonces, ya sabemos lo básico, ya sabemos cómo generar una pregunta de opción múltiple, de correlación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya sabemos dónde podemos mejorar o adecuar cuando de repente la IA lo genere y yo quiera modificar o de repente yo lo quiera mejorar, ¿no? Porque de eso se trata, que de lo que voy a ayudarme o apoyarme con la IA, lo pueda yo mejorar con el fin de que no caiga en el facilismo, como por ahí algunos lo comentaron, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí ya tenemos esa plantilla. Ahora vayamos con nuestra siguiente plantilla. Esta plantilla que vamos a trabajar a continuación, que justamente también lo vamos a subir al aula virtual, corresponde para interactuar con la inteligencia artificial. Pero, profesor, no es simplemente colocarle deseo, preguntas, tal y listo. No. Va a depender también la connotación de lo que usted esté solicitando, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial. Vamos a subir el archivo. ¿Dónde está archivo? Vamos a poner por acá. Acá le vamos a poner de la plantilla del uso de la IA. Listo. Vamos a subir el archivo. Y esta plantilla es muy interesante. ¿Por qué? Vamos a mostrarles las bondades. Aprende a evaluar con la IA. A ver, vamos a subirlo primero. Ahí le pediré después al doctor San que por favor esto lo pueda replicar con ustedes para que
también le puedan sacar provecho, ¿no? Son dos plantillas, por si acaso. El del GIF que hemos hecho para trabajar de manera manual y automatizada, ¿no? Como hemos hecho los ejemplos, y ahora el que vamos a trabajar con respecto a la IA. ¿Cuál es, en este caso, esta peculiaridad? Vamos a descargarlo para que ustedes lo puedan observar. A ver. Tengamos en cuenta, vamos a habilitar, tengamos en cuenta, inclusive, esto también lo tengo en el Google Drive, pero es el mismo iterín. Tengamos en cuenta que acá te marca, ¿no? Te marca y te indica las celdas que tú debes cambiar. Y al igual que el otro archivo, es dinámico, ¿no? Es una base de datos que ustedes lo pueden adecuar y mejorar. Ustedes siempre cuando interactúen con la inteligencia artificial tienen que colocar los escenarios correspondientes. Por ejemplo, si yo soy un estudiante de posgrado y estoy en la búsqueda de antecedentes relacionados a la línea de investigación correspondiente al posgrado que estoy abordando, el panorama cambia porque yo ya le estoy dando el contexto. ¿Me dejo entender? A que yo simplemente le pida, dame antecedentes de tal. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado y criterio al momento de colocar el prompt, que es el contexto con respecto a la búsqueda que yo voy a realizar. Ahora, acá es traído de dos herramientas. El del H5P, que ya luego lo vamos a ver, y el que hemos justamente trabajado el día de hoy, que es el GIF. A ver, para el GIF, ustedes tienen el escenario de la siguiente manera. Imaginen, y estas son las instrucciones, ¿ah? Y esto es lo que tal cual lo va a recopilar cuando plasme la idea dentro de, vamos a hacer uso de ChatGPT para que usted se dé cuenta, ¿no? El gratuito y el de paga. A ver, imagina que eres, y acá usted tiene la opción para cambiar, especialista en currículo y enseñanza, generador de ideas, especialista en educación a distancia, especialista en tecnología educativa y todas las especialidades que usted pueda considerar relevantes. Si no encuentra el que usted crea considerado, bueno, el que queda oportuno, lo puede modificar y lo puede replantear, no hay problema. Entonces yo lo voy a colocar en este caso, soy en este caso un especialista en tecnología educativa. Experto en estudiantes universitarios, también tengo para escoger adolescentes, consejero escolar, docentes de colegio, docentes universitarios, padres y cuidadores, etcétera, etcétera. Voy a dejarlo con docentes universitarios. Con enfoque a, inclusive en el lado derecho, si ustedes se dan cuenta, ya está la descripción del por qué se está considerando estas pautas, ¿no? En el primer indicador es el rol adecuado para la generación del prompt. En el segundo es para poder proporcionar la información sobre la vida y los estudios universitarios. En el tercero, escribir la disciplina de las ciencias de la educación, administración, economía, ciencias de salud, ciencias sociales, etc. Y en el cuarto, vamos a ponerle acá, en este caso, para mi caso, topografía, por ejemplo. Y luego acá viene lo que deseas. Por ejemplo, ¿no? Quiero preguntas de opción múltiple de una única respuesta diseñadas en formato GIF para Moodle. No olvidar barajar las preguntas y las respuestas en Moodle. Mira el nivel de detalle para poder simplemente marcar que son 10 preguntas. ¿Por qué? Porque yo puedo generar el enunciado y no darle ese nivel de detalle. Y si gusta también puede generar otro, ¿no? Crear preguntas con correlación, como lo vimos hace un momento, o preguntas de opción múltiple, o preguntas para completar, ya usted lo puede adecuar, ¿no? Vamos a dejarlo como cuestionario para Moodle. Sobre el tema, vamos a colocarle curvas, vamos a ponerle en poligonal, cerrada, vamos a poner, ¿qué más? Azimut, que es el tema que yo manejo, y rumbo. Ahí está. Sea lo más específico posible, procure que no pase de 50 caracteres. Ahí está. Y acá viene el estilo de búsqueda. Recuerden, acá cuando haga una búsqueda dentro del ChatGPT o cualquier tipo de inteligencia artificial, tenemos diferentes criterios. El argumentativo, el descriptivo, el propositivo y el interpretativo. Son los niveles de búsqueda que vamos a tener en base a los patrones de la redacción, en lo que es los filtros que se va a generar al momento de formular las preguntas. Por ejemplo, si yo genero un nivel argumentativo, ChatGPT puede hacer preguntas con notación matemática, ejemplos, sumas, ecuaciones, integraciones, etcétera, ¿no?
Como es un tema relacionado a la parte de ciencias, puedo trabajarlo de repente a un nivel argumentativo. ¿Y qué pasaría si fuera el profesor a un nivel descriptivo? Esto servirá para poder buscar y obtener información objetiva y detallada sobre un hecho, situación o acontecimiento en específico, dependiendo del acceso a la base de datos, obviamente. ¿Y qué pasará si quiero trabajar del tipo propositivo? Es para que permitan inferir, diseñar, proponer o crear situaciones a partir de un texto o una experiencia de improvisación. Eso despierta un poco más para lo que es análisis, ¿no? Escenarios, casuísticas. O interpretativo, para que un detalle, una situación, un concepto o una persona, en base a la observación o a una información recopilada. Entonces, nótese el nivel de detalle que uno puede obtener dependiendo del estilo de búsqueda. Yo, como es en este caso, más que todo, una connotación de carácter más de ciencias, de cálculos, ¿no? De campo, voy a trabajarlo a nivel argumentativo. Entonces, una vez yo, habiendo cumplido con cada uno de estos criterios, esto lo va a condensar y va a generar este PROM, que es muy detallado, ¿ah? Imagina que eres un especialista en tecnología educativa, experto en estudiantes universitarios, con un enfoque en topografía. Tu tarea es redactar un cuestionario para Moodle sobre el tema de, y ahí coloqué el tema, estructurado el cuestionario utilizando el formato GIF para Moodle, siguiendo las especificaciones del formato que detallan a continuación. Número de preguntas, opciones de respuestas, orden de respuestas, línea de categorías, limitación de palabras, introducción de la pregunta mínimo 50 palabras, omite la palabra descripción, la pregunta máximo por 20 palabras, no te olvides encerrarlos en signos, respuestas y distractores, máximo 20 palabras, un feedback para que proporcione una retroalimentación y todo este conglomerado que me va a formar parte del PROM. Imagínense el nivel de detalle. Si comparamos, de repente algunos de nosotros ya hemos hecho uso del PROM y simplemente nos sesgamos a de repente detallar 2 o 3 líneas y nos conformamos con ellos. A medida que tú eres más detallista en cada uno de los aspectos que deseas obtener, puedes mejorar los resultados. Entonces veamos. Y otra cosa más. Yo acá estoy generando 20 preguntas, o bueno, 10 preguntas, ¿no? Acá no lo vas a poder cambiar. Acá sí yo te mentiría que no lo vas a poder cambiar. ¿Por qué? Porque si le haces un doble clic, te va a aparecer todo lo que hemos anexado, ¿no? Celda por celda para que genere todo este conglomerado. Entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Una vez que ya has cumplido con los criterios que hemos mencionado, ahora simplemente esta celda le haces un control C y vas a dirigirte a tu ChatGPT, ¿no? Vamos a irnos al ChatGPT. Acá vamos a buscar uno nuevo. Ahí está. Y voy a iniciar sesión con mi ChatGPT gratuito. ¿Sí? El gratuito. Acá está. Este es mejora tu plan. Ojo que es gratis. Mira, inclusive acá denota, ¿no? Que no es de paga, por si acaso, ¿sí? Muy bien, entonces, a lo que te estaba indicando, ¿no? Tú a tu Excel, esta connotación del PROM que va a ser específicamente para generar estas preguntas, voy a copiarlo y acá en el PROM lo voy a pegar. Ahora, si te das cuenta, cuando se pega, se genera como una imagen, no hay problema, lo cierras y acá tú lo puedes, antes de mandarlo, tú lo puedes mejorar o editar, ¿no? Actualmente, en el PROM figuraba que deseaba obtener un promedio de 10 preguntas. Lo vamos a cambiar y lo voy a colocar con 20 preguntas. Le vamos a dar el botón de enviar y veamos qué es lo que nos va a generar. Y veamos, ahí está, perfecto, 20 preguntas y va a comenzar con el procedimiento. Ahí está. A ver. Está demorando un poquito, son 20 preguntas, vamos a ver. Ya, a ver, miren, ¿cuántas preguntas se ha generado acá? Observen. 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo,
5 preguntas. Ojo, ¿ah? Dice, ¿quieres que continúe hasta completar las 20 preguntas siguiendo exactamente el mismo formato y estilo? Le voy a colocar sí, continúa. Y ahí continúa con las otras preguntas. Ok, ¿qué puede suceder en ese caso? Les comento que, y ha sucedido también cuando yo he hecho pruebas anteriormente, de que sí es verdad, lo continúa, pero en algunos escenarios repiten la misma pregunta. Genera, de repente solamente cambiando algunos sinónimos o cambiando algún pequeño valor, sobre todo en lo que son ejercicios de carácter matemático, y lo replica. ¿Por qué? Porque su motor de búsqueda es más limitado, porque su motor de búsqueda no, y por ser gratuito, no le da para poder, en este caso, dar ahí está, ¿ves? 12, 13, hasta ahí, ya generó hasta los 20, perfecto. No da para poder, en este caso, evidenciar, ¿no?, un mejor contexto en el momento de abordar las preguntas. Vamos a tenerlo ahí tal cual. Ok, ya generé mis 20 preguntas. Ahora, profesor, ¿te acuerdas cómo era el formato GIF? Pues primero, ¿qué iba? El H4, mira, ahí está el H4, ¿no? La llavecita, ahí está. El igual que indicaba el igual, que era la respuesta correcta. La ñ, ¿no? El símbolo de la ñ, que son las respuestas incorrectas. ¿Ve? Ahí está. O sea, está siguiendo el mismo patrón que nosotros hemos aprendido con la plantillita que trabajamos hace un momento. Porque si tú lo quieres generar de manera automática, ahí está. Ya lo tenemos. Entonces, una vez completado ello, pues, ¿qué es lo que sigue a continuación? El proceso más básico y elemental. Copiar y pegar. Entonces voy a abrir un bloc de notas. Y en este bloc de notas vamos a pegar. Observa, voy a copiar y voy a pegar. Ahí están mis 5 preguntas. Pero, profesor, le falta, claro. Voy ahora a copiar las otras 15 preguntas. Y lo voy a pegar. Ahí está. Ahora, ojo que acá, esto es simplemente lo básico. Yo he copiado y pegado. Lo ideal sería que yo revise, coteje lo que me está, en este caso, generando, esté acorde, obviamente, a los conceptos básicos, a los ejercicios solicitados, ¿no? Pero hasta el momento observo que sí, está bien. ¿Por qué? Porque me está dando una retroalimentación, está dando la fomentación, en este caso, de los contenidos que he trabajado. Vamos a verlo. Y acá una parte interesante. Acá la colocó taxonomía de Bloom. Vamos a borrarle esto. Y voy a ponerle preguntas de topografía. Listo. Ahí está. Es más, lo voy a copiar de acá para tener la certeza, ¿ya? Vamos a ponerlo bien. Porque después... Ahí está. Listo. Lo voy a copiar así tal cual. Listo. Y le voy a poner preguntas para que se cree la categoría. Ya, miren. Ya tengo las 20 preguntas. Ok, ¿ahora qué hago? Pues como ya lo tenemos, vamos a guardarlo en el escritorio. Le voy a colocar preguntas de topo. Listo. O perdón, dentro de la carpetita para no perderlo. Ahí está. Y ahora lo voy a llevar a mi aula virtual y veamos el resultado, que de por sí va a ser positivo, pero involucra varias cosas, ¿no? Vamos al banco de preguntas y vamos a importarlo nada más, porque ya está con una categoría. En un formato GIF, voy a seleccionar el archivo. Acá está, preguntas de topografía. Son 20, se supone, ¿ah? Le vamos al botón de importar. Y ahí está. Importó las 20. Le doy al botón de continuar. Y ahí están todas las preguntas respectivamente ya dadas. Me voy a la pregunta 6. Vista previa. En la práctica de la topografía, nótese la connotación que habíamos pedido, que era mínimo de tantos números de palabras, ¿no? La orientación de la poligonal puede ser determinada mediante observaciones, le da una antesala, ¿no? ¿Para qué sirve orientar una poligonal?
y supongamos que yo le coloco, ¿no? Para evitar medir ángulos, supongamos. Le doy entregar y no. Respuesta incorrecta. La orientación no elimina la medición angular, hace una retroalimentación. Es más, en la respuesta correcta ya te da la certeza de la respuesta que corresponde. Entonces, veo que sí ha cumplido su cometido. Ahora, obviamente que yo lo estoy dando hasta ahí, solamente de uno de ellos de manera aleatoria. Obviamente que ustedes, como lo mencioné, tienen que dar el control de calidad para evidenciar que, en este caso, esté cumpliendo con los criterios que ustedes han considerado factibles, ¿no? Ahora, hago el mismo iterín, pero considerando, ¿no? Considerando en este caso el de paga, ¿no? A ver, y lo hacemos rapidito antes que nos den el tiempo. A ver, con el de paga. A ver si me permite. Vamos a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Ahora sí. Ya, ahí lo estoy mostrando. Me confirman si se logra ver. Sí se logra ver, No, ¿no? todavía no. No, ¿No? todavía no. No, Ya, no lo No, veo. todavía. entonces, No, no se ve. ya, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, está cargando. Ya, a ver. Acá está. Ya, a ver, ahí me confirman si se logra visualizar. Mm, No está Aún nada. compartiendo pantalla, doctor. ¿No? No, No. Ay, qué raro. A ver, a ver, a ver. Ya me preocupé ahí. Mientras comparte el doctor la pantalla, por favor, no se olviden llenar los enlaces que están en el mensaje, que es un enlace de encuesta y un enlace de asistencia, para hacerles llegar también los certificados. Ya. A ver. Qué raro. Ya, ahora sí. Creo que era por mi pantallita. Listo. Ahí está. Ahora sí me confirman que sí se logra visualizar, ¿no? Sí, sí se ve, ahora Ya. sí se ve. Ok, este es, por ejemplo, un motor de búsqueda de paga, ¿no? Es el mismo contexto. Ahora, a comparación del motor gráfico del gratuito, que era una versión, en este caso, del ChatGPT del 3.5 o 4, este, por ejemplo, es una versión 5. Entonces, voy a copiar lo mismo que hace un momento formulamos, ¿no? Vamos a observar. Vamos a pegar acá. Imagina que eres, ¿no? Tal cual, un estudiante, o perdón, un especialista en tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Le vamos a colocar igual. ¿Cuántas preguntas dijimos? 20 preguntas. Vamos a mandarlo. Y ahí está. Ahora, a diferencia de la versión gratuita, ¿qué es lo que yo, haciendo pruebas, he podido notar? Uno, en cierto modo, varía un poco, sí, dependiendo de la característica del detalle del prompt, ¿no? Sí varía un poco, pero de ahí, es más, cuando yo le he pedido al gratuito que me genere de repente, qué sé yo, 30 preguntas, me dice no, a lo mucho 20, o te lo puedo particionar, o como les mencioné, duplican preguntas. En cambio, en el de paga no sucede ello. Me pregunta, o me genera, perdón, preguntas aleatorias completamente distintas a lo que yo ya tenía, ¿no? Y acá vamos a ponerle continuar. ¿Ve? Y ya lo continúa, ¿no? Entonces, y así. Yo puedo, en este caso, generar, considero un poquito más óptimo el de paga, obviamente involucra más recursos, pero tiene una factibilidad distinta al modo gratuito. ¿Por qué? Porque involucra, obviamente, otros aspectos en su motor de búsqueda, en cómo yo he redactado el prompt y sobre todo el control de calidad que nosotros le podemos dar. Porque vuelvo a recalcar, si bien es cierto, esto lo hacen en segundos, pero ustedes, como son los profesionales, los especialistas, siempre tienen que dar ese control de calidad. Pues vean, ahí está, ya lo generó así rápidamente, ¿no? Ah, y otra cosa que sí destaqué es que en algunos casos también inclusive deseas que te lo convierta en un formato GIF, porque también te indica ello, ¿no? No, yo quiero tal cual, ¿no? Entonces,
Esto también ustedes lo pueden hacer. Yo lo voy a copiar, es el mismo iterín, ¿no? Y lo voy a pegar. Vamos a restaurarlo. Acá. Y listo. Vamos a ponerle otro nombre. ¿No? Vamos a ponerle acá otro nombre. Y le vamos a poner preguntas de paga, le vamos a poner. Listo. Nada más. ¿Y cuántas preguntas son? Fueron 10 preguntitas. ¿Ve? Listo. Entonces, si cotejamos, vamos a ponerlo por acá. Si cotejamos lo que corresponde a las preguntas del modo gratuito con el modo de paga, ustedes son los que van a tomar la decisión. Si consideran, ahora con el prompt que les he brindado, que les puede dar una mayor versatilidad o buenos resultados, síganlo trabajando. Pero si consideran que no, que hay algunos aspectos que son erróneos o que están sesgados, pues les sugeriría que procuren siempre limitar las búsquedas, ¿no? En aspectos que ustedes siempre verifiquen que haya un control de calidad, ¿no? De repente no pedirle 20, pedirle 10 y luego generar o reformular las preguntas para obtener otro lote de banco de preguntas, ¿no? Y eso les va a ayudar bastante. Muy bien, entonces hasta aquí, quizás alguna duda antes de dar por cierre la última etapa. Todo ok con la parte de la IA, que como se dieron cuenta es muy rápido, es sencillo, ustedes lo pueden adecuar y creo que eso no conlleva ningún problema, ¿sí? Muy bien, ahora antes que me gane el tiempo, una herramienta que si bien es cierto, les va a ayudar en la parte del desarrollo, pero este es recontra. Destacaron hace un momento el tema del facilismo. Este creo que se fue extremo, recontra el extremo del facilismo. Les comento el porqué y con esto cerramos. Hay herramientas que ya han sido generadas, vamos a mostrarlo por acá, que es este de aquí, que es el Nolet. Nolet tiene una peculiaridad que a mí me ha encantado y a ustedes creo que les va a fascinar. Crea todo lo que hemos visto, que lo hemos hecho de forma manual, que lo hemos hecho a partir de la IA, haciendo uso de formatos. Ok, lo hace, pero con otro programa o con otra herramienta, que es el H5P. Y esto lo hace en segundos. Te crea materiales, separatas, cuestionarios, actividades, todo. Es como si fuera un curso integrado. Lo muestro para que se den cuenta. Voy a autenticarme con mis credenciales. Esto sí, les sugeriría que utilicen un correo, no es necesario un correo corporativo, pueden hacer su correo personal o un correo desechable como lo vimos el día de ayer. Y acá lo que prima es que tú le des información. Por ejemplo, si ustedes tienen, como en mi caso, una separata, vamos a ponerlo por acá, una separata relacionado a su curso, ¿no? O una PPT, ¿no? Por ejemplo, tengo esta separata que tiene 55 diapositivas y que están ligadas al tema que estoy abordando, que es de carácter matemático, etcétera, etcétera. Nótese lo siguiente, son 55 diapositivas, ¿ah? Entonces, miren, voy a crear un módulo, voy a darle al botón de comenzar y esta es la parte interesante. Te permite hasta 2.0 GB por archivo, ¿no? Y puedes subir máximo hasta 250 páginas por documento, hasta 2 horas de video. Vamos a cargar de una vez para que lo observen. ¿Qué es lo que te va a permitir acá? Por ejemplo, acá yo lo tengo precargado. Ahí está, usar este recurso. Ya lo cargó. ¿Y cuál es la parte interesante? Observen, le voy a dar el botón de siguiente paso. Confirmo mi selección. Si ustedes gustan, también pueden cargar videos, audios, lo que crean conveniente. Literatura, separatas, folletos, todo el material que ustedes crean convenientes. Le voy a colocar qué es este tema en español y cuál va a ser mi objetivo educativo. Identificar, acá le vamos a poner identificar conceptos y resolver problemas. Vamos a poner acá, resolver problemas. Observen, ¿ah? Le doy al botón de validar y que comience la magia. Le doy al botón de siguiente paso y está todo lo que te puede generar. Quiero todo. Quiero glosario, presentación, resumen, plan, curso, tarjeta de memoria, arrastrar y soltar, preguntas de opción, cuestionario, preguntas abiertas, cuestionario anotado, un chatbot, un crucigrama, un sopa de letras, idea. Quiero todo. Le doy el botón de siguiente paso y comienza con la creación. Todo lo que yo he marcado lo crea de manera automatizada, lo integra
Si usted de repente tiene una separata que lo tiene simplemente en un formato texto, te crea diapositivas, te crea cuestionarios, te crea videos, te crea un chatbot. De repente algunos de nosotros tenemos el problema de que el estudiante le publicamos múltiples recursos, pero no lo lee. Ah, bueno, no quiere leer, le creo el chatbot para que le pregunte al chatbot de lo que se trata el tema, de lo que se trata la separata, de lo que se trata el contenido, y puede interactuar directamente solamente del material que yo he publicado. Y ya con eso genera un dinamismo entre lo que es mi material y los recursos que tenemos con los estudiantes publicados dentro del aula virtual. Ya nos permite una mejor interacción. Y lo mejor de todo es que es gratuito hasta cierto modo, hasta cierto tiempo, y les va a permitir pues descargar, integrar y mejorar los procesos que ustedes crean convenientes dentro de sus respectivas aulas virtuales. Termine de cargar, les muestro cómo se sube y ya con eso terminamos, porque es súper sencillo, no tienen que hacer nada. Acá sí es el facilismo en su máxima expresión. Pero profesor, ¿y no se puede editar? Claro que sí se puede editar, pero obviamente que no conlleva la necesidad porque prácticamente lo hace todo por sí solo. No necesita más cosas por de repente adecuar o mejorar, salvo con sus propios materiales que ustedes puedan complementar con lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? De eso sí lo podrían de repente considerar. Muy bien, ahí está, ya lo terminó. Fueron 55 láminas, ojo, ¿ah? Fueron 55 diapositivas. Entonces, simplemente, una vez culminado el proceso, ahí falta poquito, ya, una vez culminado, hacemos una vista previa y observarán a lo que hago referencia. ¿Se acuerdan que era solamente una diapositiva o una PPT? Pues vamos a descubrir mi módulo. Mire todo lo que ha generado. Ha generado el plan, ha generado el curso con los contenidos y conceptos respectivamente, ha generado una presentación que ustedes gusta, puede descargar la PPT. ¿Ve? Está todavía compatible bajo un formato de PowerPoint. Ha generado lo que siempre pedimos a los chicos que analicen, un glosario de términos. Ha generado un cuadro de resumen. Ha generado tarjetas de memoria, ¿no? ¿Qué es la nivelación? Volteo, aparece el concepto. ¿Qué es la ingeniería? Volteo, aparece el concepto. ¿Qué es el concepto de cota? Volteo y aparece el concepto. ¿Se acuerdan que penábamos hace un momento con el tema de arrastrar, asociar, etcétera? Generó de manera dinámica los conceptos de arrastrar y soltar. Puedo colocarle esto, ¿no? Y por irlo asociando. Y le puedo dar el botón de comprobar. Ahí está todo mal. Mostrar solución, lo adecua. En cuestión de segundos, no he hecho nada, solamente en cuestión de segundos. Preguntas de opción única. Hemos visto cómo crear unas preguntas de opción única. Acá ya aparece, ¿no? Para poderlo yo comprobar. Y esto se trabaja netamente de manera interactiva. Un cuestionario, también te ha generado un cuestionario, ¿no? Ahí está. Cuestionario anotado, también lo ha generado, ¿no? Preguntas abiertas, también ha generado. El chatbot que les mencioné, ¿no? Que también se puede, en este caso, importar dentro de la aula virtual. Ahí está. Un crucigrama también les ha generado. Mire, toda la cantidad de recursos que se ha podido generar simplemente con un material y nada más. Les muestro cómo se compacta. Simplemente una vez hecho todo esto, le doy al botón de construir el libro interactivo. Quiero absolutamente todo. Y comienza a comprimir todo en un solo paquete. Eso sí, no comprime o no considera los elementos como el chatbot o como los cuestionarios, o bueno, en este caso como las partes del crucigrama, el pupiletras, no. Y miren, acá aparecen dos formas de poderlo importar. Puede ser como H5P o como SCORM. Lo voy a trabajar con H5, miren, lo descargo. Una vez culminada la descarga, me voy al aula virtual y en el aula virtual simplemente lo publico. Observen, y con esto terminamos. Me voy a mi aula virtual. Acá en mi aula virtual le doy al botón añadir actividad o recurso y busco el que les he mencionado, el H5P. Lo selecciono y acá simplemente le doy un nombre, ¿no? Libro. Cargo el archivito. Y con esto ya lo tenemos. Ahí está.
le doy al botón de guardar cambios y esto es un libro interactivo. ¿Por qué? Porque, miren, vamos a ingresar. Así tal cual como el estudiante va a poder leer, va a tener todos los conceptos y a medida que él va avanzando, va a ir siguiendo una barra de progreso. Imagínense, usted tiene una literatura, pueden controlar mediante esta actividad la barra de progreso, si es que el estudiante ha cumplido con toda la actividad. Ahí está todo. Ahí está absolutamente todo. Y listo. Y ya con eso lo tenemos culminado. Ahí está, ¿ve? Ahí nosotros también podemos hacer un control. Si es que el estudiante ha revisado, ha participado a un nivel de escala al 60%, al 20%, etcétera, ¿no? Y con eso ya tendríamos nuestra aula oleada y sacramentada, ¿no? Y si gustan, pueden importar de la misma página, esta que les he mostrado, las otras actividades, ¿no? Como por ejemplo el chatbot, y con esto termino. Lo voy a descargar y con esto termino. Lo voy a descargar como un formato Score. Y esta parte a mí me gusta bastante de este chatbot. ¿Por qué? Porque este chatbot me ayuda, sobre todo a los estudiantes, a interactuar. Les doy una literatura que no revisan. Ok, practica con el chatbot y el chatbot te va a decir todo. ¿Cómo lo subimos? Pues simplemente como si fuera un paquete Score. Y le vamos a poner chatbot. ¿Quieres inteligencia artificial dentro de todo lo virtual? Pues acá lo tenemos. El chatbot va a cumplir ese papel de inteligencia artificial lineado a el tema que tú estás trabajando, al material que hemos subido. Esa diapositiva, pues lo va a tomar como referente para poderlo trabajar. ¿Ve? Veamos, el chatbot, ingreso, y para que ustedes se den cuenta, entramos y me va a trabajar este chatbot única y exclusivamente del material de la separata que yo he subido. Ahí está. ¿En qué te puedo ayudar? Y yo le pregunto, ¿de qué tratan los documentos? Porque ni eso he revisado en el aula virtual, profesor. Ni tiempo tengo. Y ahí dice, los documentos se trata de la nivelación, etcétera, 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 ¿no? Y tú les puedes seguir preguntando, ¿qué es una nivelación? Y así tú puedes ir trabajando, ¿no? Y ahí él va procesando y te va lanzando solamente del documento que tú has subido y te va a dar todos los conceptos. ¿Ve? Ya tienes una inteligencia artificial integrada en tu aula virtual. Y si tú gustas para que el estudiante quiera reforzar su idea, puede exportar de lo que ha conversado con la inteligencia artificial en un formato PDF. Y ya con eso mejora la integración de sus recursos. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no es verdad? Entonces, ahí les dejo esa página, Nolet, revísenlo, utilícenlo. Es solamente gratuito por 15 días. Utilicen, les recomiendo un correo desechable y con eso pues van a poder primar bastante y mejorar sobre todo la interacción que tengan con su aula virtual, ustedes que van a publicar recursos y sobre todo sus estudiantes que van a sacarle bastante provecho a todas las actividades que van a poder integrar. Y ya agregándole ese valor de lo que es la inteligencia artificial, creo que va a destacar bastante sus aulas virtuales. Eso creo que sería todo por mi parte. Quizás